안녕하세요. 새해 복 많이 받으세요. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. Como tema, o sea, más o menos como la explicación, porque no sé si el profesor se los dijo antes, pero ahora empezamos con una historia que es la historia de Daniela. Vamos a pasar como, ahora estamos en sus recuerdos de niñez. Sí, las primeras clases va a ser el recuerdo de niñez. Lo importante es que a diferencia de las otras clases que estaban como enfocadas cada una en un tema, esta es una historia continua. Entonces siempre les voy a pedir que antes de comenzar la clase echen un vistazo a la clase anterior para que se contextualicen en dónde comienza esta, como la clase que corresponde. Sí, porque es una historia continua, o sea, no es como que en los viajes iba un día a un lado, un día a otro, un día a otro, un día a otro, entonces podían verse de manera independiente. En el caso de la historia de Daniela no es así, sino que es una historia que está siendo fragmentada. Entonces siempre van a ir conectadas la una con la otra, por eso es importante que para que vayan siguiendo como el hilo de la historia, estén como conscientes de eso, porque claro, ahora estamos como en el pasado, entonces ella solo está hablando de sus recuerdos de niñez, pero luego va a hacer un salto a la actualidad y después va a volver a otra época de sus recuerdos, pero no a su niñez. Entonces, como va a ir así como haciendo racontos frecuentemente, es importante que vayan pudiendo seguir la línea, porque de repente van a estar en la niñez y se saltan una clase, a la siguiente, no sé, ya va a estar en la adolescencia, entonces por eso hay que ir como siguiendo bien la línea argumental, ¿sí? Yo estoy haciendo esto de la primera clase, yo hice un resumen, de la segunda clase hice un resumen. Eso es mucho mejor, para que vayan teniendo como que vayan siguiendo el desarrollo de la historia, ¿sí? Ya, entonces hoy nos corresponde la clase número 3, ¿sí? Duri Ham Kehara. Ya, este Duri Ham Kehara está traducido como las dos juntas, porque este como Duri se refiere como a nosotras dos. Pero Ham Kehara lo pueden interpretar de dos formas. Ham Kehara como verbo en infinitivo significa como estar juntos, ¿sí? Pero también si hubiese un espacio aquí, Hamke, espacio Hada, espacio que ahora no está, eso sería como hagámoslo los dos juntos, como hagamos esto juntos. ¿Sí? Entonces, debido a que no hay un espacio, lo estamos tomando como el verbo Hamke Hada, que es estar juntos, pero si tuviera un espacio, sería hacerlo juntos. Bueno, en este caso, refiriéndonos a la historia, se refiere a algo que va a hacer con su hermana, ¿sí? Daniela con Mariela. Por eso es como una frase que le diría a su hermano, así como Uri, como Duri Hamke Hada, así como hagámoslo juntas, si es que tuviese el espacio, debido a que no lo tiene, se está refiriendo a ellas dos juntas. Por eso lo puse como femenino, las dos juntas, porque claramente si ustedes lo ven en coreano directo, no tendrían cómo saber si es femenino o masculino, pero contextualizándolo la historia es que está en femenino. Sí, entonces vamos a ir, van a ir traduciendo directo, ¿sí? Si tienen alguna duda la vamos viendo porque aunque aparentemente es muy fácil, a diferencia de las dos primeras clases, acá las oraciones están siendo un poco más extensas también, pueden toparse con vocabularios que no conozcan o que están siendo aplicados de una forma que quizás normalmente no la aplicábamos, ¿sí? Entonces vamos. Vamos a ir uno y uno, ¿yo? Entonces uno Mónica, uno Brenda. Comenzando el día. Ya, te estás comiendo el down. Down, sí. Al siguiente, comenzar el siguiente día o comienza el siguiente día. Comenzó. Sí, porque está con otta al final. Chidak de otta. ¿Sí? Siempre recuerden que esta finalización que tiene ot con sanchiot abajo siempre nos va a determinar un pasado, a menos que sea ket. Cuando es ket es futuro, pero fuera de ket todos los demás son pasados. Muy bien. Brenda. Uy, te tocó justo. 나의 아빠는 새벽 5시가 될 때
일어나서 가게에 준비할 신선한 채소를 구하기 위하여 길을 떠나야 한다. Cuando eran las 5 de la madrugada, mi papá se levantó se y salió a la calle para comprar verduras frescas y prepararlas para la tienda. Muy, muy similar. Pero solo vamos a ver un concepto que no es aquí en este caso, kirul tonada. ¿Se acuerdan que tonada es como salir de algún lugar, sí, como irse? En algunos casos tonada también es como abandonar o huir, pero cuando aparece kirul tonada, más que decir como salió del camino, kirul tonada se ocupa como una expresión para decir que alguien sale muy temprano, que sale como de madrugada. ¿Sí? Es como un concepto. Kirul tonada. Porque al principio cuando yo estaba traduciendo también dije como, salió al camino, salió a la calle, pero después encontré que en realidad este kiril tonada se ocupa junto como un concepto, entonces sigue siendo el verbo salir, pero se ocupa para referirse a alguien que sale muy temprano, normalmente de madrugada, ¿sí? Bueno, y aquí en este caso yo ocupé el duelte como al llegar a las 5 de la madrugada, ¿sí? Lo ocupé con esa referencia. Como 나야파는 새벽 5시 될 때, ¿sí? Como en el momento en que se cumplía las 5 de la mañana. ¿Sí? Muy bien. Ya. Entonces, Mónica. 셰프님이 저에게 판매가 아직도 짧다. Me falta ese espejo, ¿no? Recientemente ya. Recientemente las ventas se aumentan en la tienda. O las ventas se aumentan. Recientemente en la... Sí, recientemente las tiendas. Mónica, trata de hablar un poco más cerca porque no te escucho muy bien. ¿Se me escucha? Por favor. Ahí sí mejor. Ahí pero sí, de repente ya. se te escucha como lejos, ¿sí? Okay. Sí, entonces recientemente las ventas han sido muy buenas, ¿sí? Recuerden que está con choata, por lo tanto también está en pasado. ¿Sí? Choata. Por eso han sido buenas o fueron buenas, fueron muy buenas. Cualquiera de las dos funcionaría, ¿sí? 최근에 solo 최근, cuando uno solo ocupa 최근, es como en estos días o últimamente, ¿sí? Pero cuando uno ya ocupa el concepto de 최근에는, algunos lo ocupan como en estos últimos días, pero normalmente lo ocupamos como recientemente, como si fuera un adverbio de tiempo, recientemente, para decir algo que acaba de pasar, o que en el último tiempo se ha hecho con frecuencia. Por eso es recientemente. Ya. Brenda. 나의 엄마는 나에게 말했다. 이 일은 우리 가족에게 좋은 일이야. Mi mamá me dijo, este día, no, este trabajo es muy bueno. No, ¿cómo? Te voy a mostrar porque normalmente nosotros ocupamos il de una manera un poco diferente a lo que se refiere en esta oración, ¿sí? ¿Este trabajo es un buen trabajo para la familia? Un poco diferente, ¿sí? Este hecho. Sí, por eso il es como una palabra comodín, porque il significa uno, il significa día, il significa trabajo, pero también se puede significar como esta cosa o este hecho o esta acción, cuando hablamos de il. Por eso cuando hace la pregunta siempre, musun iría, como qué está pasando, Claro. también viene de ese il.
Además está relacionada a la frase anterior. Por eso, está relacionada a la frase anterior de que como las ventas son buenas, su mamá está diciendo como este hecho de que las ventas sean buenas es bueno para nuestra familia. Por eso, ese primer il está hablando del hecho como il, como este hecho de las ventas buenas. Urika chogege, para nuestra familia, choun il ia. Sí, choun il es como algo bueno. ¿Sí? Entonces, por eso, nae 엄마는 나에게 말했다. 이 일은 우리 가족에게 좋은 일이야. Sí, y aquí ninguno de los il funciona de la manera en la que normalmente nosotros ocupamos il. Sí, a eso me refería con que acá empiezan a aparecer oraciones que quizás en la traducción nos empiezan a parecer un poco extrañas, pero no es que sean extrañas, sino que es un significado un poco diferente al que nosotros le damos comúnmente, ¿sí? Entonces también en este caso, por ejemplo, el nae 엄마는 나에게 말했다. No, aquí está bien. Sí, nuestra mamá dijo, es una oración que viene un poco más adelante, disculpen. ¿Sí? Pero es importante que ustedes sepan también que la palabra il se puede ocupar en otros contextos fuera de trabajo, día y uno. ¿Sí? Que en este caso refiriéndose a algún hecho o a alguna cosa o alguna circunstancia que pasa. ¿Sí? Pero siempre que nosotros queremos ocupar il como circunstancia o como hecho, tiene que haber una referencia anterior. Uno no puede ocupar il a la vida así, sin tener un contexto determinado o una referencia. Por eso aquí ocupa el i primero como determinante, diciendo il, y es porque automáticamente se está refiriendo a la frase anterior, ¿sí? O al hecho anterior. Ya, vamos. 엄마의 말씀을 맞는 말이다. 왜냐하면 부모님의 회색으로 인하여 우리가 생각하고 공부를 할 수 있기 때문이다. Y aquí palabras difíciles. Sí. Ya, la mamá le está diciendo que tiene razón y que por eso sus papás o sus padres se sacrifican para llevarlos el sustento para su familia y ellos van a estudiar. Similar. Dice, 엄마의 말씀은 맞는 말씀이야. O 맞는 말이다. ¿Sí? Entonces, primero, 엄마의 말씀 se refiere a lo que la mamá dice. Aquí yo lo dejé traducido como directamente como las palabras de mi mamá, pero este 엄마의 말씀 se está refiriendo a lo que su mamá dijo antes. ¿Sí? Que en este caso son las dos oraciones anteriores cuando estaba hablando de que la tienda le está yendo bien. ¿Sí? Y después dice 맞는 말이야. Recuerden siempre este 맞는 que está aquí. Este 맞는 siempre hace referencia a algo que es correcto. Siempre ocupamos dos cosas, 맞는 y 올바른. 올바른 es incorrecto y 맞는 es algo que es correcto. También 맞는 se ocupa para decir que algo encaja. Por ejemplo, cuando, no sé si se acuerdan que en los libros de texto siempre como 맞는 말을 고르세요, así como elija la palabra que encaja. ¿Cuál es la palabra correcta? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los juegos de niños, estos donde encajan cositas, así como el círculo en el círculo, el cuadrado en el cuadrado, también se ocupa con el verbo 맞다, que se ocupa como 맞는, que es encajar. ¿Sí? Por eso normalmente lo vamos a ocupar como correcto. Entonces, como dice, 엄마의 말씀, las palabras de mi mamá, 맞는 말, palabras correctas. Literalmente aquí dice como la palabra de mi mamá es una palabra correcta. Yo lo puse como las palabras de mi mamá son correctas, pero en realidad perfectamente podríamos haber dicho como, lo que dijo mi madre es correcto, o mi madre tiene razón en lo que dijo. ¿Sí? Por eso es importante que puedan contextualizar, y insisto en lo que les decía antes, que puedan contextualizar las oraciones en el orden en que van siguiendo, porque se fijan estas dos oraciones, la anterior y esta están directamente relacionadas con la primera con la que habló su mamá. ¿Sí? Después dice, 왜냐하면 부모님의 회색으로 인하여 우리가 생활하고 공부를 할 수 있기 때문입니다. Primero, recuerden que este 왜냐하면 viene directamente pegado con el gi 때문입니다. ¿Sí? Entonces muchas veces nosotros estamos acostumbrados a verlos
por separado, así como ocupamos guania jamión como el porqué de respuesta, o al final cuando ponen gita munimnidad como el porqué de respuesta, pero su manera formal completa es poner ambas partes. Guania jamión al principio y al final, antes del último verbo, gita munimnidad. Sí, esa es la manera completa y correcta de escribir porqué de respuesta. Entonces, si la pregunta we aparece, la respuesta correcta es guania jamión, bla, 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 gita munimnidad. Sí, y todo eso significa por qué. Sí, luego, bueno, aquí tenemos juez seguro como por el sacrificio. Inhayo es debido a, o con la razón de, como consecuencia de. Inhayo. Nosotros normalmente ponemos wihayo, pero inhayo está hablando como una razón de él. ¿Sí? Como esto es la razón por la cual pasó tal cosa. ¿Sí? Y el resto ya son palabras que conocemos. Por eso dice, las palabras de mi mamá son correctas porque podemos vivir. ¿Sí? Aquí está. Sengual hago, que sería vivir o mantenerse, subsistir, y estudiar, como podemos vivir y estudiar por el sacrificio de sus padres, o por medio del sacrificio de sus padres. ¿Sí? Ese por que está aquí, o sea, debido a está aquí, pero recuerden como mediante el sacrificio. Sí, este uro ocupa ese sentido, aunque en este momento no está como traducido directo, pero ese es como el sentido que quiere dar. Ya, siguiente. 나는 항상 내 마음에 하나님과 부모님을 향하여 감사한 마음이 있었다. Yo siempre tengo un corazón agradecido hacia Dios y hacia mis padres. Ya, puedes elegir entre uno, un corazón o el otro. Porque también cuando uno lo ve así es como tengo un corazón agradecido en mi corazón. Literalmente dice eso, ¿sí? Entonces, este Kansa Han Maun podemos ocuparlo como tener un corazón agradecido o bien ocuparlo como agradecimiento o gratitud. ¿Sí? Por eso al momento de traducir lo traduje de esta manera. Siempre he tenido, está en pasado, y opta, por eso está... Siempre he tenido agradecimiento hacia Dios y a mis padres en mi corazón. Entonces este Kansa Han Maun, en vez de ocuparlo como corazón agradecido, lo ocupamos directamente como agradecimiento. Podríamos haberlo dicho así, siempre he tenido gratitud en mi corazón hacia mis padres y a Dios. También funciona. ¿Sí? Entonces, ¿por qué conservé el primer Maum? Porque está diciendo que siempre en su corazón, o sea, este es un sentimiento propio, tiene un corazón agradecido, por lo tanto este corazón agradecido es el agradecimiento mismo, por eso lo traduje de esa manera. Sí, ya, vamos, siguiente. 부모님의 회생을 의리 가족을 위하여 가치가 있는 것이다. Mis padres, era sacrificio, ¿cierto? Sí. Por el sacrificio de mis padres, podemos... Ya, probablemente no conozcan ese concepto de el Kachigai Nunkot. Eso es todo un concepto. Kachigai Nunkot. ¿Sí? Porque la primera vez que yo le leí esta oración a alguien que también estaba estudiando, me decían, ¿qué está llevando? Porque confundieron este Kachida con este Kachiga con el Kachida, que es el verbo llevar, pero no es lo mismo. Kachi por sí mismo, si ustedes solo encontrarán Kachi, habla de algo que tiene valor, ¿sí? De hecho, si ustedes buscan Kachi, les va a salir valor como precio, pero Kachiga y Nunkot, es como cosa con valor, es algo que es valioso, y no solo habla de valor monetario, sino que es algo que lo hace diferente a otras cosas, por eso se ocupa como algo valioso o honorable o algo que es digno. Normalmente cuando uno ocupa Kachi Nunkot, entonces, por ejemplo, como
y 인생은 가치 있는 것 인생입니다. Entonces, como esta es una vida que vale la pena, esta es una vida que tiene un valor, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros ocupamos 가치 있는 것, estamos hablando de algo que es muy, muy respetado, algo que es muy, muy bien aceptado y algo que es muy valioso. ¿Sí? En español, lamentablemente, no podía darle como esa gran entonación porque no encontraba un vocabulario correcto como para hacerlo entender así, pero está hablando, sí, el sacrificio de mis padres es algo valioso para nuestra familia. ¿Sí? Ya, siguiente. 나는 언제가 부모님에게 감사의 선물을 드릴 것이다. Yo, yo les doy regalos de agradecimiento a mis padres. Ah, yo algún día les daré un regalo de agradecimiento a mis padres. Sí, muy bien. ¿Sí? Este koshira, acuérdense que este koshira está determinando qué va a ser en futuro. ¿Cierto? 나는 언젠가 부모님에게 감사의 선물을 드릴 것이다. Nosotros en Latinoamérica y en español no manejamos mucho este concepto de como regalo de agradecimiento, pero los niños coreanos normalmente se fomenta desde muy chiquititos el concepto de kansae 선물. No como, o sea, obviamente es algo hecho, pero no necesariamente tiene que ser como algo netamente material, sino que es para formar en ellos el corazón de agradecimiento a sus padres por su existencia, ¿sí? Entonces, la mayoría de los niños crece con este pensamiento de que al momento de ser adultos, ellos van a devolverle con gratitud, o sea, no por obligación, sino por gratitud a sus padres por lo que han hecho en sus vidas, ¿sí? Entonces, ese es el concepto de cansa es muy. Sí, y no necesariamente tiene que ser algo material, o sea, no es como que cuando sea grande le voy a comprar una casa, sino que puede ser darles estabilidad emocional o estar con ellos siempre, o en algunos casos, los hijos cuando les traen a su primer nieto, así como, toma, este es mi regalo de agradecimiento. O sea, y me refiero es porque para ellos es muy importante preservar la línea familiar. Entonces los asiáticos siempre dicen que nazca un niño en la familia es como que ganaron un tesoro. Por eso cuando nace el primer hijo y ese hijo es hombre, para ellos es muy, muy importante. Piensen que ellos casi no tienen hijos y que además nazca niños, si tuvieron uno, es como sacarse la lotería para ellos. Entonces por eso consideran que el primer nieto, siendo niño, es un regalo de agradecimiento. Y los hijos van a hacer eso como, toma, ahí lo tienes. Toma, ahí tienes tu regalo de agradecimiento. Y es como es tu hijo, pero listo. ¿Sí? Entonces, este cansa de Somul también va más allá de la traducción misma, sino que tiene un concepto por atrás. Ya vamos. Todo eso, Sorika Nata. Cuando miro el sonido. En ese momento se produce un sonido en el pasillo, en el corredor. Sí, se produjo. Se produjo. Sí, está en pasado. Bueno, literal, aquí yo puse producir, pero aquí literalmente justo apareció, justo salió un sonido del pasillo. ¿Sí? Porque, o sea, contextualicemos esto. Pasó un día, después de que ellos prepararon la cena para sus papás, se fueron a dormir y ahora están en la mañana, en la madrugada. Sí, por eso decía que a las 5 de la mañana su papá se va a la tienda, o sea, se va a buscar las verduras para la tienda. Entonces estamos en la madrugada. Entonces ella está en su cama porque escuchó a su papá y está pensando todo esto. ¿Sí? En la mañana. Mientras estaba ahí divagando en sus pensamientos, en que en algún momento cuando fuera grande iba a hacer algo por sus papás y sonó algo en el pasillo. Eso es como el sentido. Bueno, yo en el vocabulario puse pasillo o corredera, no sé cómo le dirán en otros países, pero es como, piensen que es como el pasillo de la casa fuera de la empresa. La siguiente. 나의 동생 마리엘라라고 생각했다.
그녀는 항상 나보다 먼저 샤워를 했었다. Yo pensé, no, pensó mi hermana Mariela. Ella siempre se bañaba primero antes que yo. No, yo pensé. Aunque el yo no está. El yo no está aquí en esta oración, pero como está hablando en primera persona, todo el rato estaba hablando Daniela, asumimos que soy yo la que lo está pensando. Ah, ya. Entonces, ese era algo sin gaqueta es, yo pensé que era. Sí, sí. Sí, como yo pensé que era mi hermana, me lo sabe. Porque recuerden que para los coreanos es como importante decir Dongseong Mariela. Directamente no podría. De hecho, yo pensé que era Mariela, pero aquí es importante dejar en claro que es la hermana menor. Entonces, por eso dice como Nae Dongseong. Porque podríamos haber dicho simplemente como Mariela Nanun sin gaqueta. O Mariela Aragó sin gaqueta. Como pensé que era Mariela. ¿Sí? Este Aragó es como pensé que. Como Aragó sin gaqueta. Y el resto está bien. 그러나 나의 엄마가 내 방에 들어오셔서 천둥불을 끼쳤다. Sin embargo, mi mamá regresa a la pieza. Entra. Mi mamá entra a la pieza y encender la luz. Sí. Bueno, aquí hay un tema. Chongdong habla de electricidad, como de la luz eléctrica, ¿sí? Pero pool es como se ocupa para decir luz. En efectos prácticos, si yo digo Chongdongul Kyota, debería entenderse que alguien prendió la luz, como tocó el interruptor y prendió la luz, ¿sí? Pero normalmente en coreano uno no solo ocupa Chongdong, o sea, Chongdong, aunque Chongdong significa ampolleta misma, así como lámpara, sino que uno siempre dice Chongdongpul, como la luz eléctrica. Sí, porque en español es súper redundante, pero se ocupa de esa manera. Ahora, en el efecto práctico, o sea, cuando uno lo habla, casi nunca dice Chongdong. Directamente podríamos haber dicho Purul Kyota. ¿Sí? Entonces, normalmente uno dice solo Pul para referirse a la luz. Y ahí llegamos a la mitad, vamos. 엄마, 안녕, 잘 잤어? Mamá, ¿cómo estás? ¿Dormiste bien? Sí, ¿cómo estás? Buenos días. Da igual. Lo importante es que es informar porque todos lo vamos. Siguiente. 엄마, 안녕하세요. 엄마, 잘 잤어요? Mamá, buenos días, mamá. ¿Dormiste bien? Sí. Siguiente. 엄마, 그럼 잘 잤어. 학교에 갈 준비해야지. Mamá, ¿dormiste bien? Ya, no. ¿Te preparaste para ir a la escuela? Ya. Aquí Tienes que también. prepararte. Sí, acá también es un concepto un poco diferente al que, porque como leyó Brenda estaba muy bien, ¿sí? Pero en este caso, quien está respondiendo Chrome no es como un Chrome de, sí, como entonces, sino que este Chrome viene a ser una respuesta a la pregunta de su hija cuando le preguntó si durmió bien. Entonces, ¿por qué aquí dice sí en vez de entonces? Porque todos conocemos Chrome como entonces. Chrome se ocupa de manera afirmativa como una obviedad a una respuesta que se hizo.
Es como si dijera como, obvio, dormí bien. ¿Sí? Ese es el sentido de kurom. Entonces, ¿por qué se lo estoy explicando de esta manera y por qué lo mantuve como así? Porque muchas veces nosotros tendemos a, como conocemos solo un uso de la palabra, literalmente podríamos haber traducido así como, ah, entonces dormiste bien. ¿Sí? Como yo asumiendo que la hija, o sea, como mamá asumiendo que la hija durmió bien. Sin embargo, el sentido real es que la mamá está respondiéndole a su hija de manera afirmativa, pero dándole a entender que es obvio que ella durmió muy bien. ¿Sí? Entonces, por eso ese kurom es una respuesta como obviedad a una pregunta. Entonces, por ejemplo, como si alguien yo creo que los dramas puede que lo hayan visto o en alguna película, que alguien pregunta algo y el otro, kurom, y eso es como obvio. ¿Sí? No es como entonces. ¿Sí? Entonces, también la pregunta es como, ¿Hakue chaljun bihayaji? Y claro, si nosotros solo vemos el texto, es la pregunta, así como, ah, como ya te preparaste para ir a la escuela o estás preparándote para ir a la escuela, y sería súper, súper correcto que lo tradujeran así, pero dado que sabemos que la fue a despertar recién, porque estaba durmiendo, no puedes estarle preguntando si es que eh, se preparó para ir a la escuela. Entonces, aunque el concepto es como una pregunta, así como, ¿Chaljan allí? Es como, ¿te estás preparando? En realidad es una orden, ¿sí? Es una manera imperativa de decirle que tiene que hacer algo. Por eso al final dice ya allí. Y no dice solo heji. Entonces ese ya que está ahí es el que cambia como todo el concepto de la oración. Y deja de ser una pregunta para transformarse ya sea o en un imperativo como una imposición o en una recomendación. 학교에 갈 준비해야지. ¿Sí? Entonces se lo está haciendo como pregunta, pero en realidad es una orden de como levántate y, y prepárate para ir a la escuela. Ya, vamos, siguiente. 엄마는 나의 얼굴에 따뜻한 키스를 해주셨다. 나는 샤워를 하기 위하여 일어났었다. Ah, la mamá te da un beso cálido en la cara eh, y se levanta, toma una ducha, se levanta y toma una ducha. Sí, muy bien. Entonces mi mamá me dio, recuerden que estamos hablando siempre en pasado, me dio un cálido beso en el rostro y me levanté para duchar. ¿Sí? Siguiente. 그때 나의 동생 마리엘라가 방에 들어왔다. Entonces, ella entró a la habitación de mi hermana Mariela. Bueno, recordando el concepto, recuerden que ellas duermen juntas. La casa solo tiene dos habitaciones, una habitación para los padres y una habitación para ella. Por eso Mariela entró a la misma habitación. Por eso, mira, ahora porque, insisto, porque al principio les dije que era muy importante seguir la línea de la historia. Recuerden que ellas duermen juntas y también que cuando ella estaba en su cama divagando, pensó que el ruido era su hermana porque su hermana siempre se levanta a bañarse primero. ¿Sí? Entonces ahora su hermana recién está regresando después de ducharse. Entonces por eso es como que usted, como en ese momento, mi hermana entró a la habitación, su hermana Mariela entró a la habitación, pero es porque su hermana ya se bañó, por eso viene de regreso a la habitación. ¿Sí? Por eso es importante que siempre vamos teniendo en cuenta cuáles son como los datos importantes de la historia, porque a diferencia de los otros que eran independientes, estos todos van a ir vinculados uno con el otro, entonces les va a ayudar a la comprensión, ver cómo tener una visión global de la historia. Ya, siguiente. 다니엘라, 내가 샤워할 차례야. 그리고 어느 학교에 일찍 가야 하는 것에 치지 마. Ah, Mariela. Mm, le- Mariela, Daniela, Mariela le dice a Daniela que ahora puede ir a ducharse temprano.
Debe tener, ¿cómo lo organiza? Mariela le dice a Daniela que es su turno para ducharse y que no se olvide que tiene que ir a la escuela temprano. Sí. Bueno, aquí no está dentro del vocabulario, pero está en la terminación jima, ¿sí? Itta es olvidar, ¿sí? Olvidar de olvidar de que se te olvida cualquier cosa, eso es itta. Pero ichima es no olvidar. Recuerden que la terminación jima después de la raíz de un verbo implica la orden de no hacer ese verbo. ¿Sí? Recuerden que cuando nosotros ponemos mod más verbo es no poder hacer el verbo, pero jima es la orden de no realizarlo. No es como quiero o no quiero, es una orden para no hacerlo. En cambio, mojima es no poder hacerlo porque no se puede, o sea, no tengo la condición para hacerlo, pero jima es una orden externa para que yo no realice un verbo. Por eso cuando dice ichima es como no lo olvides. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos una hermana chica que es bien rebelde porque le habla súper informalmente a su hermana mayor, pero démosle. ¿Sí? Eso, por eso dice Daniela, es tu turno de bañarte. Charie siempre habla de un orden, ¿sí? Como primero, segundo, tercero, cuarto. Por eso se habla de turno o de orden. Normalmente, por ejemplo, si estuviéramos en una lista de espera o en una fila, un adulto podría preguntarme como, ni chari muea, así como, ¿cuál es tu turno? ¿Sí? Y eso se refiere a que yo tendría que decirle como, sebonche, como, soy el tercero. ¿Sí? A eso se refiere con chari. Y onul hakyoe ilchik, kaya hanun kot, ichimas. Como no olviden que tenemos que ir a la escuela temprano. O rápido. 학교에서 조용한 안내를 해줄 거야. En la escuela vamos a hacer una importante presentación. No, Anne, información. Ah, es que en la escuela nos darán una importante información. Sí, hechulkoya es del verbo hechuda, y en este caso el verbo hechuda funciona, el he funciona como auxiliar, entonces el verbo principal es chuda. Recordemos que siempre nosotros terminamos ocupando el verbo chuda como auxiliar para todo, pero en este caso, cuando el verbo chuda está con el verbo hada, el auxiliar es el he, no el chuda. Por eso cuando le dio el beso en la cara era lo mismo. Por eso decía hecho soy yo. Y ahí el que también cumplía función de auxiliar era el verbo jata. Entonces nos darán información importante en la escuela. El ulkoya es el que también lo marca como futuro, por eso nos darán información importante. Algo entonces, bueno, entiendo. Gracias, hermana. Sí. 나는 최대한 빠르게 샤워를 했었다. Yo tomé una ducha rápidamente. Sí. Yo Cuando me la tomé ducha lo más más rápido rápido. posible. ¿Sí? Siempre que ustedes, chuedejan es lo más algo. O sea, por eso es lo más posible, más siempre al lado de chuedejan tiene que ir otro adverbio o otro adverbio. Entonces siempre va a ser lo más el adverbio. Por eso en este caso sería como lo más rápido posible. Por ejemplo, si yo dijera como chuedejan tatut kage ot. Como la ropa lo más caliente o lo más cálida posible. ¿Sí? Entonces siempre va a ser chuedejan y un adverbio al lado. Y va a ser lo más posible en respecto a ese adverbio. 그러면 우리가 또 생각할 수 있도록 새로운 new
Sí, se equivocó, Fanta. Saludar. Nosotros, el nuevo reglamento del colegio. Mónica, no te puedo escuchar. Ahí sí. Sí, ahí sí. Que el nuevo reglamento norma que puso el colegio es que tienen que estar más saludables en salud, o que el colegio tiene que ser más saludable. No. Primero, él identifica quién es el sujeto de la oración. El sujeto es la escuela, no el reglamento. Entonces, por eso tienes que identificar primero el sujeto de la oración. La escuela establece una nueva norma para nosotros estar más saludables. O sea, la escuela está tratando, porque aquí está el Ictoro. Esto se los voy a explicar ahora, ¿sí? Porque en el vocabulario no está la terminación dorok. Dorok, bueno, aunque dorok por sí mismo tiene significado, en este caso cuando está con un verbo al lado, que sería itorok, dorok marca una secuencia, o sea, una causa. ¿Qué quiere decir? Que lo que está antes de dorok es la causa de la realización de esta oración. ¿Sí? Entonces, la escuela, como Hakkenon Uriga, para nosotros, Douk es como que sea mejor, ¿sí? Como Douk siempre tiene este sentido de algo que puede ser como aún más bueno o aún peor o más y más. Es algo que es como un potenciador. Siempre que ustedes vean Dodok, va a ser un potenciador del adjetivo que viene al lado. Siempre es un adjetivo, nunca un adverbio. Entonces, Dodok más un adjetivo, o sea, Dowuk, perdón. Entonces, Dowuk es un potenciador del adjetivo que está al lado. Normalmente es como más aún, ¿sí? Que sería como aún mejor, ¿sí? Como aún más fuerte, aún más. Sí, por eso me refiero con un potenciador. Entonces, Urika Dodok, y este Dodok viene con el Kongan Hada. Recuerden que Kongan Hada habla de salud, no solo salud física, sino que también salud emocional y salud mental en coreano. Entonces, decir que ser más saludable o tener mejor salud no habla solo de estar sano, como físicamente, sino también habla de también estar sano emocional y psicológicamente. ¿Sí? Entonces, la escuela, Uriga, Dotok, Kongan Halsul Dorok. O sea, como está tratando de que nosotros seamos aún más sanos, o tengamos una mejor salud. Será un Kyuchigul Seurio Gohanda. O sea, como el periodo Gohanda de futuro. Por eso, en el futuro va a levantar, o está ahora levantando, para que en el futuro seamos como más sanos, tengamos una mejor salud. Esto también podría decir para que podamos ser más saludables, pero si yo ponía solo saludable suena como lechuga, así como una lechuga saludable. Pero en realidad el concepto de la oración es eso, que nosotros tengamos una mejor salud. Ahora, seuda es el verbo, bueno, acá dice levantar o establecer, pero normalmente sería como erigir, y es un verbo que normalmente, o sea, creo que en un 90% de las veces solo se va a ocupar en cosas que estén asociadas a un reglamento o a la ley. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera decir como, se levantó una nueva ley de tránsito, yo sí o sí voy a ocupar este verbo y no otro levantar, porque esto se ocupa para eso, para establecer algo en orden de una regla. ¿Sí? Por eso aquí Kyuchik no puede ir con otro verbo que no sea este. ¿Sí? Entonces, no, no, ningún otro verbo de levantar, tiene que ir ese, ¿sí? Que es como establecer. Sí, por ejemplo, cuando se dicen como, se levantó un rey, o se determina como
votamos por elegir el presidente del curso, en ese momento nosotros ocupamos seguridad, porque estableces un cargo, levantas a alguien, ¿sí? Ese es como el sentido de eso. Ya. ¿Y la última? 학교는 학생들이 더욱 효율적으로 잘 지내도록 노력하고 있다. La escuela está no, 노력. Ah, Así estoy. La escuela se está esforzando para que los estudiantes pasen bien, pasen eficientemente, no pasen más aún. ya. Para que también. Sí, de hecho, las últimas dos oraciones, o sea, la que pasó recién y la de ahora, son lejos las más difíciles. Entonces, aquí les voy a explicar más o menos porque el sentido es bien complicado para, o sea, en español es raro, ¿sí? Entonces dice, el Douk, el Heyup Choguro, habla de que ellos están trabajando eficientemente, ¿sí? Como más eficientemente, para que algo funcione, ¿sí? Vamos a desarmarlo por partes, ¿sí? Entonces, Douk, Hyoyup Choguro, es que alguien o algo está haciendo, lo va a hacer con mayor eficiencia. ¿A qué quiere decir? ¿A qué se refiere esto? Es que ya alguien lo estaba haciendo, pero ahora lo van a hacer como con mayor esmero, así que ahora sea más eficiente, que funcione mejor. Si a eso se refiere solo el Douk, Hyoyup Choguro. ¿Sí? Toda esa oración está haciendo referencia a eso, que algo sea más eficiente. Entonces, chalchine, como chalchine, todo lo como chalchine soy yo, chalchine soy yo. Así como, ¿lo estás pasando bien? Sí, sí, estoy bien. Pero acuérdense que chinera tiene dos significados, uno es vivir y el otro es pasar, como pasar el tiempo, pasar la vida. ¿Sí? Entonces, chalchine, si yo digo solo haksenderul chalchinera, se entiende de dos maneras. Una es que ellos estén viviendo bien o que ellos se lleven bien entre ellos. A eso se refieren con vivir bien. Dado que estamos hablando de una, o sea, en el contexto de esta oración, estamos hablando de una relación en un lugar determinado. Este vivir bien, ¿a qué se refiere? A que se lleven bien entre ellos. Que también está relacionado con la oración anterior, donde yo les explicaba que ser saludable no es solo tener salud física, sino también salud mental. Por eso está hablando de llevarse bien, que ellos tengan como un mejor entorno en el colegio. ¿Sí? Por eso ahora o sea, yo les decía, las oraciones parecen más sencillas, pero tienen significados más pesados detrás de las palabras. Entonces, por eso en pocas palabras, que no haya un caso de bullying. Claro, es como eso, vamos a hacer unas reglas para que no se hagan bullying entre ustedes. Como ese es el sentido. ¿Sí? Entonces, Hakkyonon, la escuela, Haksenderi, que los estudiantes, Dou Hyokchokuro, o sea, más eficientemente, Chalchinekdoro, que esta es la causa, ¿sí? Recuerden que la causa es que se lleven bien, por eso está el Dorok ahí, como que vivan bien o se lleven mejor, Noriak Hagoita, se están esforzando. Entonces la escuela se está esforzando más eficientemente, o sea, mejor, para que los estudiantes vivan bien o se lleven mejor. ¿Sí? Sí, especialmente las dos últimas, yo lo sé, son como las más difíciles porque tienen harto significado atrás más allá de las palabras. Por eso eran un poquito más difíciles de entender. Bueno, y ahí terminó la clase de hoy día. ¿Hay alguna palabra en específico o alguna oración que les haya sido más difícil de entender? Bueno, justamente estas conceptos nuevos que estamos viendo, pero que ya los aclaraste. Bueno, ahora en adelante yo voy a tratar de dejarles, ahora tengo un poco más de tiempo libre, por así decirlo, entonces la clase se las voy a tratar de dejar hoy en la noche, o sea, la PPT se las voy a subir ahora,
¿sí? Entonces les voy a dejar la PPT y la clase se la subo hoy en la noche o a más tardar mañana en la mañana, porque así dejo el computador trabajando durante la noche. Pero la PPT se las voy a subir ahora. Por favor, les voy a pedir que si tienen, o sea, que descarguen el material anterior, porque me estoy quedando sin espacio en el Drive. Por eso necesito que descarguen el material de los viajes para empezar a subir el material nuevo. ¿Sí? Entonces así vayan como bajando las clases y, como les decía al principio, como les dije durante toda la clase, vayan como marcando estos puntos importantes en la historia, porque es una historia continua, ¿sí? Ahora, hasta ahora, la niña en la primera semana comió con los papás, nos explicó cómo era su casa, que ellas preparaban la cena y que los papás estaban en el mercado. Ahora es la mañana del segundo día, o sea, ya cenó el primer día, y ahora vimos que el papá se iba temprano, que su mamá todavía no se iba porque la fue a despertar, entonces ella está con su hermana y que se tienen que ir temprano a la escuela. Entonces la clase que viene tienen que saber que vamos a partir desde aquí, o sea, no es como que van a pasar 3 días, sino que quedó en este momento, donde ella se está listando para ir a la escuela y tiene que llegar temprano. Entonces a eso me refiero con que las clases van ligadas unas a otras, y para que evitemos los errores de traducción, como nos pasó, por ejemplo, que Brenda pensaba que entraba a otra habitación, y que está muy bien porque la información de la oración, si la leemos sola, nos dice eso, que entró a la habitación, pero no sabemos a cuál habitación, si no le dice cuál habitación es, y uno va a pensar que es la habitación de ella, pero debido a que en la clase anterior nosotros ya habíamos visto que la casa tenía solo 2 habitaciones y que la hermana dormía con ella, ya sabíamos que era nuestra habitación, ¿sí? Entonces, para ese tipo de cosas es que tenemos que ir llevando bien el contexto de la historia, ¿sí? Entonces la idea es que vayan siempre como, antes de que empiece la clase, repasando en qué nos quedamos en la clase anterior para que el contexto sea el correcto al momento de partir con la clase siguiente. Sí, espero que les haya gustado la clase. No sé si las voy a ver este viernes, pero si nos tenemos que ver, nos veremos, ¿sí? Espero que estén muy bien y cualquier cosa pueden escribir por WhatsApp. 안녕히 계세요.